Vamos a hacer, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Hijo y del Vamos a Espíritu. pedir por aquellas necesidades que el Señor bien conoce en cada uno de nosotros, ya sea necesidades exteriores o, sobre todo, necesidades interiores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por Ruega por nosotros los nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en ahora un en el Del principio, principio, ahora es y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. 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 Amén. Ave María Purísima, sin pecado Pecado concebida. concebida En nombre del Padre, del Hijo, del del Espíritu Padre, del Santo. Hijo y del Espíritu. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con otro gran padre de la iglesia, otro gran desconocido, llamado San Zenón de Verona, es decir, italiano, Zenón con Z. Y de él se conservan lo que se ha traducido como tratados. En realidad son sermones breves, pero como muy nutridos. Son sermones potentes, ¿no? Son sermones, digamos, como muy sustanciosos. No son tratados extensos, son tratados breves, se fueron recopilando, pero que tienen contenidos verdaderamente relevantes. Y de San Zenón de Verona, ¿no? Lo que sí se sabe con certeza es que ocupó el octavo lugar entre los obispos de Verona. Es decir, nuevamente, si se fijan, aparece la figura dirigente, la figura ejemplar del obispo. Fue el octavo obispo de Verona. Y la época de su pontificado, ¿no? No se sabe con total certeza. Lo que sí es un hecho es que no pudo iniciarse antes del año 360 ni prolongarse más allá del 380. O sea, en principio, el obispado de San Zenón iría del 360 al 380 después de Cristo. O sea, pertenece al siglo IV. Y, como suele suceder en estos casos, la fuente principal para conocer su figura está, de hecho, ¿no?, en sus propios escritos, los cuales, en expresión de San John Henry Newman, que lo leyó y lo estudió bien, fueron escritos con fuerza y elegancia. Y en efecto, ¿no?, los tratados de San Zenón tienen una especie de fuerza expresiva muy potente y al mismo tiempo, ¿no?, una elegancia sobresaliente. Y en estos tratados se revela una personalidad fuerte. Es decir, se nota que San Zenón fue una persona firme, una persona recta. Y aparte, se refleja un carácter apasionado, es decir, un corazón ardiente de pastor, pastor y padre de una comunidad de fieles a quienes él siente la necesidad imperiosa de alimentar con la auténtica doctrina de Cristo. Este es, digamos, como un elemento que destaca mucho, pues, en los tratados de San Zenón. Y estos tratados ponen de manifiesto que él era un hombre culto, es decir, alguien que también tenía formación y que se tomó muy en serio la preparación. Por ejemplo, es conocedor de los escritores eclesiásticos, en particular latinos, porque pues, él era italiano. Por ejemplo, Tertuliano, San Cipriano, Lactancio, San Hilario o San Gregorio de Elvira, que de hecho es el que sigue después de San Zenón. Y también, ¿no?, se muestra como alguien familiarizado con los clásicos paganos, es decir, Virgilio, Horacio, Ovidio, Cicerón, Séneca y Apuleyo. Es una persona culta, es una persona que tiene formación. Uh-huh. Y en, digamos, el conjunto de tratados que se han conservado, ¿no?, que se han conservado de él, ¿no?,
digamos, encuentran en cuanto tal 94 tratados, que también podrían ser llamados homilías. ¿Mm? Pero repito, son tratados, tractatus, les llama en latín, porque tienen un carácter más formativo. Es decir, son intelectualmente más serios. ¿Me explico? O sea, no son, digamos, eh, homilías usuales, sino tratados de un contenido intelectualmente potente, y los cuales han sido agrupados en dos libros, ujú, que son, por cierto, muy desiguales en cuanto a su extensión, ya que de estos 94, solo unos 30 sermones o tratados están completos. Los demás o están incompletos o se trata de breves alocuciones e incluso apuntes fragmentarios. Recuerden que en estos tiempos todavía lo usual era la oralidad, ¿no? La palabra viva. En ciertos casos se contaban con amanuenses que transcribían lo dicho por el orador. O a veces el propio expositor los ponía por escrito. Lo que sí se sabe, y esto forma parte de la tradición misma de la ciudad de Verona, es que este sermonario se recopiló con fines litúrgicos. Es decir, era utilizado para enriquecer la vida litúrgica de la comunidad. Y también es testimonio vivo de la actividad pastoral de un obispo extraordinario. Es decir, un verdadero padre y pastor de una comunidad de fieles que le ha sido encomendada, ¿no? También cabe destacar que dentro de estos tratados escritos en latín, se advierte o se nota que tiene una especial preocupación por poder explicar y clarificar al pueblo pasajes del Antiguo Testamento. La mayoría de estos tratados, en efecto, abordan pasajes del Antiguo Testamento, y que de hecho es una preocupación que también compartirán otros obispos del siglo IV, como lo serían San Ambrosio y San Gregorio de Elvira. Y la razón, ¿no? O digamos, las razones que llevan a estos santos, San Gregorio de Elvira, San Ambrosio y en este caso San Zenón de Verona, a poner tanta dedicación a explicar y exponer pasajes del Antiguo Testamento, son de razones pastorales. ¿Por qué? Porque al final, en el siglo IV, el pueblo en general tenía un gran desconocimiento de esta parte de la escritura. ¿Por qué? Porque no hablaban hebreo, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque al ser paganos, tenían realmente nula cercanía o nulo conocimiento de la tradición del pueblo hebreo. O sea, dicho de otra forma, desconocían el Antiguo Testamento. Por eso estos obispos se dan cuenta de estas carencias, ¿no? Y tendrán un empeño muy marcado por mostrar al pueblo también los contenidos del Antiguo Testamento y presentarlo como lo que es: iniciación de los evangelios con los cuales, digamos, la comunidad ya está ciertamente familiarizada, ¿vale? Y buscan subsanar esta carencia por medio precisamente de la predicación, es decir, de la exposición oral de los contenidos que están presentes en el Antiguo Testamento. Además, habría que añadir, sobre todo, el énfasis puesto en esa íntima relación y mutua exigencia que existe entre ambos testamentos. Por decirlo de otra forma, se hace necesario partir de Moisés y los profetas
para poder llegar de manera recta al Evangelio. Porque otra de las razones pastorales que tiene San Zenón es dejar en claro que nada de lo que ha ocurrido y ha sido expuesto en el Evangelio se ha dado sin haber sido cuidadosamente preparado y anunciado por los escritos del Antiguo Testamento. Por eso vemos este especial énfasis por abordar pasajes del Antiguo Testamento. De tal manera que entonces la vida en general de San Zenón de Verona no se sabe a ciencia cierta ni en qué fecha nació ni cuándo murió. Lo que sí se sabe es que pertenece a la segunda mitad del siglo IV. Y, según la tradición misma de la iglesia de Verona, San Zenón provenía de África. Es decir, era, ¿no?, africano. De ahí que en la Basílica de Verona, que está a él dedicada, se le representa como un hombre de raza negra, un africano. San Zenón era africano. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo se sabe que era africano? Porque él describe con todo detalle el martirio de San Arcadio. Y San Arcadio era muy poco conocido en Italia. San Zenón digamos, describe con detalle el martirio de San Arcadio e introduce en Verona, y a partir de Verona, en Italia, la devoción a este santo mártir africano, que de hecho terminará siendo copatrono junto a San Zenón, tanto de la ciudad de Verona como de la propia diócesis. ¿Vale? ¿Vamos? Uh-huh. Y sobre el método, ¿no?, exegético, de comentario que asume San Zenón, podríamos mencionar los tres siguientes aspectos relevantes. Primero, en polémica con los herejes, especialmente con los arrianos, invoca ante todo ese principio de interpretación de la escritura a partir de la escritura. Es decir, que la escritura se explica por sí misma. No necesita ser acompletada o ser, digamos, intervenida por fuentes ajenas, ya que la escritura es un todo armónico, porque procede de la misma fuente divina. Y por ende, no puede haber contradicción entre distintos pasajes de dicha escritura, cosa que, por ejemplo, los herejes sí afirmaban. Y lo que dice San Zenón es no. La escritura es un todo armónico. La escritura se explica, ¿no?, a partir de sí misma. Y hay que entender precisamente digamos, ese espíritu armónico que la constituye. Entonces, en la línea, por ejemplo, de un San Hipólito, el obispo de Verona desconfía mucho de las doctrinas filosóficas, o sea, de las interpretaciones ajenas a los contenidos mismos de la escritura, porque ve en ellas un peligro serio para la recta interpretación de la escritura. Es decir, que si nosotros queremos aplicar doctrinas filosóficas para acceder y comprender los contenidos mismos de la escritura, corremos el riesgo de desviarnos hacia una herejía, porque queremos acceder a la escritura desde un plano que le es en principio ajeno. Es decir, para San Zenón, la recta comprensión de la escritura debe estar siempre guiada por la fe y por ende por la revelación. No es que rechace el ejercicio intelectual. En sus tratados, lo que les decía, se nota. O sea,
la potencia intelectual que tiene. Lo que sí rechaza es que queramos eh, profundizar en la escritura sin la guía competente de la fe. Es decir, a partir de razonamientos humanos que no están asistidos por la fe misma. ¿Vale? El segundo elemento, de acuerdo con San Zenón, es también una convicción compartida con otros padres de la Iglesia, que consiste en afirmar que la escritura tiene un sentido espiritual, que está escondido detrás del sentido literal. Y esta afirmación, San Zenón la desarrolla, en este caso, o la quiere hacer valer frente a los judíos. Porque también es otro frente que en este caso se le opone. Es decir, para San Zenón no solo cuenta lo escrito, sino el misterio que está ahí escondido y que los judíos no reconocen. Tan no lo reconocen que por eso no reconocieron a Cristo, a pesar de que se había hablado de él desde mucho tiempo atrás. Y este es lo que nos conduce al tercer aspecto fundamental, ¿no? San Zenón afirma que Cristo es la convergencia, el cemento de toda la escritura. O sea, lo que verdaderamente le aporta esta unidad armónica a la escritura en su conjunto, entiéndase, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, es Cristo. Cristo está presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso, dirá San Zenón, que si uno quiere comprender la escritura, tiene primero que comprender a Cristo a través de la fe. Por eso incluso aplicará a Cristo mismo la figura del pez narrado en el Evangelio, de cuya boca, ¿no?, salen 2 denarios. Y dice San Zenón, ¿por qué Cristo es este pez? Porque de su boca han salido 2 denarios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es el pez, ¿no? Incluso dirá que así, ¿no?, como leemos el Nuevo Testamento, debemos entender que el Nuevo Testamento, el Evangelio, da fe del Antiguo Testamento. Y el Antiguo da fe del Nuevo. Por eso cita un salmo, el Salmo 61. Una sola vez ha hablado el Señor y estas 2 cosas hemos oído, que es una imagen muy bonita. Es decir, Dios ha hablado una vez y escuchamos 2 cosas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso la boca es una y los oídos son 2. ¿Se entiende? De ahí entonces vemos que, en principio, para San Zenón, la fuente de la fe es la Sagrada Escritura, que él llama Sacra Lex, o sea, la ley escrita, la ley sagrada, la Biblia. Pero, junto a la Escritura, invoca también la competencia de la tradición. O sea, no solo está la escritura, sino la tradición, que es justamente lo que ha ido confeccionando la regla de la fe. O sea, lo que nos ha dicho cómo mantenernos de manera recta y ordenada en la confesión de fe. O sea, en pocas palabras, para San Zenón no solo está la escritura, sino también estarían
los verdaderos intérpretes de la misma, es decir, los demás padres de la iglesia. La tradición, que es la regla de la fe. Por eso, para San Zenón, la escritura es incomprensible si no es a través del acompañamiento de una comunidad de creyentes fieles, de una fe compartida, es decir, de una tradición. Y la fe, dirá San Zenón, es extremadamente importante, no porque apele a una creencia individual, sino porque la fe es aquello que nos indica el camino de la salvación. Este camino está escrito en el texto, en la escritura, y ha sido a su vez, ¿no?, explicitado o expuesto por la tradición. No es la escritura a solas. Por eso dice San Zenón que solo la fe debe de ser preferente a todo lo demás, porque para Zenón la fe, vuelvo a repetir, es lo que nos orienta y nos indica el camino de la salvación. Dice, nosotros que por la fe hemos sido hechos hijos de Abraham, creemos que con ella llegaremos a su seno. Es decir, en este caso, al cielo. Y este cielo, para San Zenón, no es, digamos, como un espacio increíblemente maravilloso. No es el paraíso. Es Dios mismo, que, como ya saben a estas alturas, es otra de las convicciones fundamentales de los padres de la Iglesia. El cielo, la vida eterna, es ser Dios, o lo que ellos llamaban, en términos quizá un poquito más técnicos, la deificación del ser humano. Salvarse es ser Dios. Eso es salvación. Y eso es a lo que la fe nos invita. ¿Vamos? Y al hablar de Dios, dice San Zenón, estamos hablando en primer lugar de un Dios único, pero que no es un Dios solitario, en clara discusión con los judíos. Dice San Zenón, que Dios sea único, que Dios sea uno, no significa que está solo. No es un Dios solitario, porque en su misma intimidad hay una comunidad de personas, no una soledad divina. Hay una relación, hay una comunidad conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vamos? Además, dice San Zenón, sobre todo para rebatir las tesis de los herejes y en particular de los arrianos, y demostrar que la escritura no se contradice, es necesario también reconocer otro principio, según el cual debemos distinguir, fíjense, de los textos bíblicos que hablan de Cristo en cuanto Dios, de los textos bíblicos que hablan de Cristo en cuanto hombre. Porque en la escritura, dirá San Zenón, están los dos. Y no debemos confundirnos. A veces la escritura habla de Cristo en tanto Dios y a veces la escritura nos habla de Cristo en tanto hombre. ¿Saben quién recuperó esto en pleno siglo XX? Un gran filósofo católico llamado Michel Henry. Él tiene un textito titulado Palabras de Cristo. Y lo escribió estando ya en el hospital. Bueno, ahí lo terminó, ya antes, un poco antes de morir. Pero en ese texto, Michel Henry nos recuerda esto que ha dicho San Zenón. Debemos entender y no confundir que Cristo
nos es mostrado en la Escritura o como Dios o como hombre, y que eso no significa contradicción, sino verdad. ¿No? Ahí está, ¿no? La verdad. Y por ello, por ejemplo, él va a distinguir los dos nacimientos o generaciones del Hijo de Dios. La generación eterna en cuanto a Dios, es decir, en tanto procede del Padre desde toda la eternidad, y su generación temporal en cuanto ser humano por la procedencia y la encarnación en la Virgen María. De ahí pues que él diga que mediante la encarnación, en efecto, Cristo, siendo Dios, se hace hombre, pero sin por ello dejar de ser Dios. Hoy en día, quizá para nosotros, esto nos pueda resultar ya muy repetitivo, pero en este momento era algo fundamental de dejar bien establecido, porque era lo que querían poner en entredicho las herejías, en sus dos vertientes y diversas posturas. O bien, unos decían que Cristo sí era Dios, pero entonces no era hombre, humano, y otros decían, no, sí era humano, pero no era Dios. San Zenón insiste que no, que es los dos. Ujú. Y además dirá que el Hijo de Dios, en su misma encarnación, asume una naturaleza humanamente completa. Es decir, lo que hoy afirmamos en el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ujú. Y dirá que la encarnación y todos los misterios de la vida de Cristo, en especial su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, tienen una finalidad soteriológica, es decir, tienen que ver con la salvación, porque en efecto apuntan y se explican en relación a la salvación de la humanidad, que en última instancia consiste en su divinización. Por eso les decía, o sea, para los padres de la iglesia, y ahora lo vemos, ser salvado o alcanzar la salvación es llegar a ser Dios. Ya lo dijimos una vez, no como Dios, no una mala copia, ser Dios con Cristo, por Cristo y en Cristo. Por eso, para San Zenón es tan importante la fe, no porque tenga que ver con nuestras respectivas certezas, sino porque la fe es, repito, aquello que nos orienta y encamina a la salvación, es decir, a la divinización, al ser Dios. Y como cualquier otro padre de la iglesia dirá San Zenón, ¿qué otra cosa mejor podemos concebir? ¿Qué habrá más grande que ser Dios mismo? Por eso, para San Zenón, lo que Cristo nos ha ofrecido, es decir, la salvación, es lo más grande que podemos esperar. Es incluso una muestra excesiva de su amor por nosotros, porque no solo nos quiere en un paraíso, nos quiere en Él, siendo con Él, siendo Dios por Él, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dime, Elizabeth. Profesor, ¿por qué nosotros como cristianos entendemos verdaderamente lo que es la fe? Deseamos que nuestra fe crezca, tratamos de tener fe, pero hay momentos de crisis, cualquier momento de crisis, y esa fe decae y Ok, después se levanta. porque es una fe viva y porque es parte de nuestra dinámica humana. Es decir, la fe nunca es algo ni rígido ni inquebrantable.
Ojo con eso. Ujú. La fe real, la fe viva, tiene sus altibajos. Tiene momentos luminosos y tiene momentos muy oscuros. Tiene momentos de consolación y momentos de desolación. Lo fundamental es que esta fe se vaya fortaleciendo, es decir, que mi fe no se altere ni en las buenas ni en las malas. ¿Se entiende? Por eso es que ocurre. Y esa es, de hecho, es la dinámica vivencial de una fe genuina. Piensen en un Elías. Fue arrebatado al cielo, ¿no? En un carro de fuego. Y no es este mismo Elías en el que en un momento ya sobrepasado por la persecución de la reina Jezabel le pide a Dios morir. ¿No es el que entra en una profundísima depresión? ¿No es el gran San Ezequiel el que ya no quiere seguir viviendo? ¿Y qué? ¿Y por eso se quedó aquí? ¿Le dijeron, no, fallaste? No. El problema está en que llegamos a considerar que mis flaquezas en términos de fe son derrotas o fallas. Y no es verdad. Y esto es herencia del protestantismo, que considera que la fe humana debe de ser heroica, una fe indoblegable, de acero. Y es mentira. La fe es humana, de carne, vulnerable, real. Por eso yo les dije, la fe es un alivio, no un agobio. Si siento que mi fe está debilitada, pues está debilitada, pero no perdida. Y si siento que mi fe está exaltada, pero no enloquecida. Porque hay personas que en los buenos momentos como que pierden la cabeza, ¿no? Se vuelven idealistas, ingenuos. Y hay personas que en los momentos oscuros se vuelven pesimistas amargos. No es ni uno ni otro. Es mantener la serenidad interior. Y eso es lo que el Señor va a buscar en cada uno de nosotros. Y sobre todo, vuelvo a insistir, con este énfasis peculiar de que la fe es lo que nos orienta y encamina hacia la salvación, es decir, hacia la divinización. Pero ojo, no dejando de ser humanos, Elizabeth, sino humanamente, como humanos, como lo hizo Cristo. Cristo no es sobrehumano, es humano. Sabemos que se cansó, lloró, padeció, brindó, comió, se durmió, como cualquiera de nosotros. La fe no se contrapone a nuestra realidad humana, la acompaña. Por eso es muy importante, y qué bueno que lo mencionas, Elizabeth, no sentir que mis flaquezas en términos de fe son reproches o señalamientos negativos. No, son etapas, son dinámicas, porque eso es lo que pone el descubierto, que en efecto se trata de una fe viva. Es como la salud. A veces tenemos salud, a veces no. A veces tenemos vigor, a veces cansancio. A veces tenemos como mucha inspiración, a veces mucha sequedad. A veces estamos muy alegres, a veces muy tristes. A veces nos sentimos muy consolados, a veces muy desconsolados. Pero al final da igual. Y eso es lo que San Ignacio de Loyola llamaba la santa indiferencia. Es decir, me sienta bien, me sienta mal, Cristo está presente y cuenta. Me vaya bien o me vaya mal, todo sigue igual. Mi corazón no se perturba. ¿Qué es mejor? Pregunta San Ignacio de Loyola. ¿La consolación o la desolación? Y dice, depende.
Claro, de entrada, o naturalmente diríamos, pues la consolación es como la salud. Pero dice San Ignacio de Loyola, no, porque depende del estado puntual de cada alma. Hay personas a las que les viene bien una enfermedad, porque de ahí el Señor sacará un fruto que no sospechamos. Hay personas a las que les viene bien un alivio. Depende de lo que Dios nos proporciona. Por eso, me sienta bien, me sienta mal, da igual. Esa es la santa indiferencia ignaciana, que es parte de la maduración de nuestra fe. ¿Va? ¿Sí? Sí, Entonces, profesor. sí. Además, San Zenón no solo afirma con claridad y contundencia la divinidad del Hijo, sino también la divinidad del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Afirmando que al Espíritu Santo se debe que la carne reciba en el bautismo la semilla de inmortalidad. Sin esta semilla de inmortalidad, dice San Zenón, no se vuelve posible la futura resurrección y glorificación en carne. O sea, el Espíritu Santo es el que siembra esta semilla de inmortalidad. Y por eso es Dios también, porque solo Dios podría hacer algo así. Garantizar la futura resurrección y glorificación. Y también es muy importante en San Zenón, digamos, la doctrina que elabora sobre la Virgen María. En un contexto de contraposición entre Eva y María, afirma, por ejemplo, fíjense, que la concepción del Verbo tuvo lugar por el oído de la Virgen, por el oído. ¿Por qué la Virgen recibe por el oído la palabra de Dios? Mientras que Eva, por el oído, cayó en el pecado. ¿Se dan cuenta la rectificación? Y por eso, dice San Zenón, María concibe por la fe. Es decir, concibe por el oído, porque recibe de manera plena lo que Dios le dice y lo acepta en su corazón, aun cuando quizá le resulte incomprensible. No lo cuestiona, lo acepta. Y entonces San Zenón va a rechazar, ¿no?, el llamado docetismo valentiniano, otra herejía, según el cual el Verbo pasa por María como el agua a través de un canal, pero sin tomar nada de ella. Es decir, como si fuera María un conducto, pero sin contaminarse. Dice San Zenón, no. Se encarnó en ella y también tomó lo humano a partir de ella. ¿Se entiende? O sea, no es de que se mantuviera incontaminado. No, toma lo humano. Y contrariamente a Tertuliano, que negaba la virginidad en el parto, San Zenón deja bien claro que el nacimiento de Jesús fue un hecho milagroso. Es decir, que no fue un parto natural, fue un hecho milagroso. Y que por eso permaneció absolutamente intacta, siempre virgen. O sea, fíjense cómo San Zenón está defendiendo y delineando el dogma de la Inmaculada Concepción de María. La siempre virgen fue intacta, quedó intacta. Si uno lee los textos de la Beata Ana Catalina Emmerich sobre la Virgen
o sobre la vida pública de Jesús, vemos cómo, en efecto, el parto es milagroso. A grandes rasgos, lo que dice Ana Catalina Emmerich es que cuando le llegó el momento del parto, María entró como en éxtasis. De hecho, se elevó y estaba tan profundamente compenetrada con la voluntad divina que cuando se dio cuenta, el bebé ya estaba ante ella. ¿Cómo ocurrió? Es un misterio. Es un milagro. Así como la concepción no fue natural, su parto tampoco. Es una obra divina. ¿Qué pasó, Elizabeth? A veces es difícil entender un poquito esa parte, profesor. O sea que no hubo dolor. No. Y la razón es muy sencilla. ¿Qué le dijo Dios a Eva con respecto a los futuros nacimientos? Parirás qué? Con dolor. Como consecuencia del pecado. Si María es sin pecado, no hay dolor. ¿Ahora lo entienden? No hay dolor. Dios no lastima. Dios no duele. ¿Sí? Ujú. Si en un éxtasis aparece el niño ante ella. Ujú. Y es digamos, un misterio tan grande que humanamente no lo podemos comprender. Lo que le interesa a San Zenón es la contemplación recta del misterio. Es decir, que no queramos atender por curiosidad insana o por negligencia intelectual, que no queramos manchar la obra milagrosa que ahí en efecto se llevó a cabo. De hecho, entre los escritores eclesiásticos latinos, San Zenón es el primero en afirmar explícitamente la perpetua virginidad de María. Es decir, es el primero que dice con toda claridad, virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto. Es el primero que se sigue mencionando al momento de rezar el rosario, antes de las jaculatorias. Es la siempre virgen, la intacta, la pura. Incluso, y esto es llamativo, entre los padres griegos no hay ninguno, ni uno, que lograra alcanzar una formulación dogmática tan perfecta y tan limpia. Virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto. Es el primero que nos deja en claro la perpetua virginidad de María. Porque antes se cuestionaba, algunos decían, bueno, fue virgen a lo mejor por la fe, pero al nacer, ahí ya no, ahí ya no. Y pues nosotros podríamos hacer un comentario muy sencillo. Si no entiendes cómo entró, tampoco entiendes cómo salió. Es obra del Espíritu Santo. Es obra de Dios. También San Zenón ofrece un testimonio de la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original, que eran cuestiones importantes que había que ir dejando en claro. Dice San Zenón, pero aquel envidioso calumniador que, porque serpea lentamente, recibe el nombre de serpiente, y aquí hay otro dato importante para ti, Olivia, el demonio nunca ataca directo, se acerca, y en la medida en la que ve que su mordida nos alcanza, se acerca más. Primero muerde y se va. Es decir, llega y te siembra una preocupación. Si tú le das continuidad, se vuelve a acercar serpenteando
y te pone 2. Así hasta que te doblega. ¿Me explicó, Olivia? Si tú revisas tu semana, verás que así empezó. Hubo un pensamiento inicial y de ahí después 2, luego 3, hasta que el panorama se volvió sombrío, hasta que pareciera todo oscuro. Es decir, hasta que cayeras en la desesperanza, a punto incluso de renegar, ¿no? O de blasfemar, pero lo va haciendo poco a poco. Y continúa San Zenón. Encendido como estaba, con una envidia detestable, presentándose ante el ser humano con halagos en una figura ajena, porque no podía hacerlo por sí mismo, puesto que es repelente y espantoso para cualquier criatura, lo mató miserablemente, persuadiéndole a transgredir el precepto de Dios. Y desde entonces se perdía de modo semejante todo el género humano, abatido por su condición hereditaria. Es decir, ¿qué es lo que buscaba el demonio? Que el ser humano se precipitara a obtener algo que Dios le quería conceder, la inmortalidad, ¿no? El árbol de la vida, Cristo. No es que no lo quisiera darnos, es que quería que lo recibiéramos como una gracia, no como un mérito, no como un esfuerzo, sino como un regalo, es decir, con gratitud, con humildad, con sencillez, no con arrogancia y soberbia. Y también va a hablar San Zenón de esa mancha de la que nos libera el bautismo y a la que denomina antigua culpa, que resulta ser humanamente hereditaria. Y a la iglesia, ¿no? Incluso este obispo le va a asignar títulos relevantes. Por ejemplo, le llamará pueblo de Dios, pueblo de Cristo o pueblo cristiano. También le llamará familia del Señor o pueblo nuevo, que son de hecho denominaciones que indican una clara continuidad con respecto al antiguo pueblo de Israel y a la vez una novedad traída por Cristo. Por ejemplo, cuerpo de Cristo, que es una imagen paulina, es decir, aportada por San Pablo, para San Zenón es una definición muy adecuada de la Iglesia porque hace referencia a la santa comunidad de los fieles. Es decir, la Iglesia es la familia que Dios mismo se ha constituido. Por eso también le llamará Madre siempre Virgen, la que da a luz a los hijos de Dios, como la Madre de Dios, es decir, como María. Y que incluso por el bautismo, la Iglesia se engendra a sí misma un solo cuerpo a partir de una inmensa e inimaginable diversidad de gente. Es decir, sigue obrando el Espíritu Santo, dirá San Zenón. Qué admirable y verdaderamente divina dignación sacrosanta en la que pare no gime y la que renace no sabe llorar. Es decir, después del bautismo es un nuevo nacimiento y nadie llora. Y la que da a luz no sufre, como María. Ella, hablando de la iglesia, es renovación, ella es resurrección, ella es vida eterna, ella es madre de todos, que habiéndonos reunido y recogido de todo pueblo y nación, ha hecho de nosotros un solo cuerpo. Y también entonces San Zenón retoma esta tradición, ¿no? Que consiste en establecer un paralelismo entre Eva y la iglesia. Por ejemplo, dice, Eva nació del costado de Adán. También la iglesia nace del costado de Cristo. Dice, de manera semejante, Adán es circuncidado por la cruz del Señor.
porque por medio de la mujer que había tocado el leño letal, ella sola, ambos sexos recibieron la muerte. Y por el contrario, por medio de un varón suspendido en un leño, todo el género humano ha sido vivificado. Y para que no pareciera que al principio no había sido restituido íntegramente a su estado, el primer hombre, es decir, Adán, es perfeccionado en la cruz. Y estando él, Cristo, felizmente dormido de modo semejante en la cruz, de su costado no le es arrancada una costilla con el golpe de una lanza, sino que por medio del agua y la sangre, que es el bautismo y el martirio, fluye el cuerpo espiritual de la mujer espiritual, para que Adán fuera legítimamente restaurado por medio de Cristo y Eva por medio de la iglesia. Aquí es donde, dice San Zenón, da inicio la nueva humanidad. Y esta contraposición a Eva, ¿no? Significa que la iglesia es la mujer espiritual que ha brotado del costado de Cristo. Y no porque le hayan arrancado una costilla, sino porque ha brotado de su mismo corazón traspasado. Es decir, es obra del amor divino. Y este amor divino para San Zenón está referido, por ejemplo, en el pasaje del mesón que aparece en el Buen Samaritano. ¿Se acuerdan cuando lo recoge y lo lleva, no? Lo sube en su caballo y lo lleva. Dice, este mesón es la iglesia, donde los hombres son recibidos por el bautismo y curados con el medicamento de la predicación, porque la predicación suscita la fe y la fe lleva a la salvación. Y aquí entendemos uno de los problemas centrales que estamos atravesando. ¿Por qué hay crisis de fe? Pues porque no hay buena predicación. Es por eso. Como dice San Zenón, la predicación suscita la fe y la fe lleva a la salvación. Por eso, para San Zenón, uno de los temas principales que aborda es el del bautismo, basándose de lleno en la rica doctrina de San Pablo. Es decir, para San Zenón, el bautismo es un segundo nacimiento, incluso una nueva creación. El bautismo es sepulcro y nido, o sea, muerte y nacimiento para la resurrección. Y los competentes, así se les decía a los que ya habían recibido el bautismo, ahora pasan a ser alimentados con el pan nuevo del cuerpo de Cristo y que San Zenón llama pan celestial. Es decir, una vez que el fiel ha recibido el bautismo, ya está en condiciones de ser alimentado por el alimento de vida eterna. Ya está pues en esas condiciones. Y de ahí dirá que en el bautismo también puede entreverse un signo de la resurrección que apela al poder de Dios. Y lo que dice San Zenón es claro. Si Dios puede crear de la nada, con mayor razón puede rehacer o reformar lo que ya existía. O sea, no habría realmente para Dios ninguna dificultad para llevar a cabo esta renovación total. De tal manera que entonces, para San Zenón, la resurrección de la carne es una de las verdades principales de nuestra fe. Y por eso es que la confesamos en el credo. Y en la resurrección, el ser humano no pierde su consistencia carnal, ni la figura que le hace reconocible, sino que esa misma, ¿no?, consistencia ahora es revestida de incorruptibilidad e inmortalidad. Es decir, San Zenón habla de que la carne resucitará gloriosa. Y también hace unas observaciones interesantes
en torno, por ejemplo, a la cuestión del juicio universal. Fíjense, dice San Zenón, del juicio final quedarán excluidos tanto los creyentes como los incrédulos. Siguiendo al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que cree en mí no será juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado. Por lo tanto, dice San Zenón, solo los pecadores tendrán que someterse a un verdadero juicio. Es decir, ¿quiénes quedan excluidos del juicio? Los ángeles, que él llama verdaderos creyentes. Y también, ¿quiénes quedan excluidos del juicio? Pues los demonios, porque ya están condenados, porque no creen en él y que San Zenón llama incrédulos. ¿Quiénes entonces? Sí tendremos un juicio, los pecadores. Dice San Zenón, ni siquiera, ¿no? Será necesario juzgar a los infieles, porque ya su incredulidad los condena. Desde esta vida, uno lleva ya consigo el premio o el castigo. Y por eso San Zenón, al concentrarse, digamos, en lo humano, en lo humano en cuanto tal, distinguirá también tres grupos: los justos, los impíos y los pecadores. Y por eso hablará también de tres juicios. Dice San Zenón, es lógico que haya tres juicios, tres juicios. Uno, el de los justos, que no solo no serán juzgados, sino que ellos mismos juzgarán a este mundo, es decir, los santos. Otro, el de los impíos, que no han de ser juzgados, porque ya están juzgados. Su no creencia les condena. Y el tercero, el de los pecadores, es decir, el de aquellos cuyos secretos de vida ambigua y doble deberán ser aclarados. Es decir, en el juicio todo quedará al descubierto, o sea, a la luz de la verdad. Dice, de ahí sucederá que a los justos les sea concedida la corona, a los pecadores excusados o enmendados el perdón y a los impíos la pena eterna. Uh-huh. Y también vemos que de estas cuestiones, San Zenón se preocupará por temas morales. Uh-huh. Es decir, también por la enmienda de nuestra propia práctica de vida. Es decir, importa lo teórico, pero también lo práctico. Y por eso insistirá mucho en las virtudes y, por supuesto, en los vicios que se les contraponen. Uh-huh. Al final, dirá San Zenón, el ideal moral del cristiano radica en vivir como hijos de Dios, es decir, imitando a Cristo. Esa es la finalidad, imitar a Cristo. Y por el bautismo hemos sido marcados y sellados con la luz de la divinidad de Cristo. Y si nosotros vivimos rectamente siguiendo a Cristo, ¿qué vamos a manifestar? Pues la imagen de Cristo que ya poseemos. O sea, el bautismo nos da la marca de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Testimoniarla. ¿Cómo? Por medio de nuestra vida. Uh-huh. Esa es la meta moral del cristiano, como dice San Zenón. Entonces, como pastor, como maestro, el obispo de Verona muestra una profunda preocupación no solo por transmitir la fe y la moral, y además hacerlo con toda fidelidad, sino también por salvaguardarla de los ataques que provienen tanto del exterior de la iglesia, es decir, de judíos y de gentiles, como del interior de la misma, o sea, de los herejes, siendo estos últimos los más peligrosos, que es algo que, si se acuerdan, ¿no? Mencionó Benedicto XVI al inicio de su pontificado, cuando dijo, los verdaderos enemigos de la iglesia no están fuera, están dentro. Y nos da una advertencia San Zenón. ¿Cómo puedes reconocer a un hereje? Dice el santo obispo de Verona,
Muy fácil. A través de darte cuenta de que lo que ellos proponen son tradiciones nuevas, o sea, tradiciones contrarias a la que proviene de los apóstoles y por lo tanto tradiciones contrarias a la fe. Por eso para San Zenón no solo es importante la escritura, también la tradición, las prácticas, porque a través de estas prácticas uno debe mantenerse en entera fidelidad a Cristo, nuestro Señor. ¿De acuerdo? Por eso, con esto terminamos la presentación y a partir del próximo viernes iniciaremos en algunos contenidos de estos tratados. No los vamos a ver otra vez todo. Sí valdría la pena, yo sí les aconsejo que si los pueden leer, lo hagan, ¿no? Pero nos llevaría mucho tiempo. De hecho, sería, digamos, como un curso especial para San Zenón. Pero sí aquellos que nos parecen relevantes, ¿no? Para volver nuevamente a nutrir de manera plena y consistente nuestra experiencia creyente en el mundo actual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues ya tenemos un nuevo aliado, San Zenón, de Verona. Así que si quieres, Olivia, pues encomiéndate a él. No creo que tenga tanto trabajo porque no es muy conocido, así que aprovecha. Ujú. Es más, y dile que vas de parte de la Virgen María, la siempre Virgen, y le va a dar mucho gusto. ¿De acuerdo? Vale, pues qué gusto que nos hayamos reunido una vez más. Que Dios les bendiga, les acompañe, les libre de todo mal. Un abrazo, Elizabeth, un abrazo, Clara, un abrazo, Olivia, un abrazo, Marisol, un abrazo, Clara González y un abrazo, Paola. Que tengan muy buena noche y un lindo descanso. Muchas Muchas gracias, gracias, profesor. profesor. Usted también que Gracias. descanse. Gracias, profesor. Igualmente a Buenas todos. Les buenas envío mañana para la todos. buena noche. Bendiciones, descansen. Bye. Gracias.